Muy bien. Nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento si no nos acercamos a la persona de Jesús. Pero para entender a la persona de Jesús es importante acercarnos al Nuevo Testamento. Jesús es su persona, su vida, su obra, su ministerio, es lo que da sentido a la fe cristiana. Sin Jesús no hay iglesia y no hay fe. Por eso Pablo decía, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. O sea, no tiene sentido. Entonces, meditar en los textos del Nuevo Testamento nos conlleva sí o sí a meditar en la persona de Jesús. Pero paradójicamente, para poder entender a la persona de Jesús o lo que Jesús representa, tenemos que sumergirnos en los textos del Nuevo Testamento. Hoy haremos solamente, estamos en esta fase introductoria, estaremos sentando las bases de lo que cuando lleguemos ya a ir por las calles y avenidas de estos textos, vamos a poder encarar con mayor diligencia. Vamos a sentar las bases de esta reflexión que tiene que ver con el mensaje de Jesús. Como cristianos, al parecer, nuestro acercamiento con Cristo ha sido meramente espiritual y está bien porque finalmente el mensaje de Cristo en última instancia es transformador y nosotros creemos que nuestra vida ha sido cambiada porque Cristo ha llegado a nuestras vidas. Sin embargo, es muy importante poder entender que esa salvación que lo que tenemos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, este, fue entendida de una manera muy especial y muy significativa en las primeras comunidades cristianas. La gente que rodeó a Jesús, ¿qué pensó esa gente? ¿Qué pensaban esos pescadores que no tienen nombre? ¿Qué pensaban esos 5,000, esos 3,000 que aparecen relatados en los evangelios como objeto de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Qué pensaban de Jesús? ¿Qué entendían de su ministerio? ¿Cómo lo encaraban? ¿Cómo lo veían? Evidentemente hoy nosotros, si Jesús estuviera entre nosotros, sería el objeto de nuestra adoración, daríamos nuestra vida por él. Pero ¿qué pensaban todas esas personas, esos jóvenes, esos niños que estaban a su alrededor? Me pongo en su lugar y pensaría que aceptar el mensaje de Jesús en esos momentos seguramente ha de haber sido un gran desafío, porque ah, es como si hoy me dijeran, fíjense, vamos a tratar de imaginarnos algo. No podría poner un ejemplo de en Venezuela o de Perú porque no sabría cómo manejarlo, pero ojalá me entiendan. Es que es como si nosotros fuéramos esos habitantes del primer siglo y fuéramos esos judíos que esperaban al Mesías. Y nuestro entendimiento de esperar al Mesías era tal vez de que nuestro Mesías vendría de traje y de corbata, ¿no? Que sería alguien polaco, ojo celeste, tal vez trayendo un portafolio, ¿viste? De esa personalidad que te impone. No tendríamos problemas por recibirlo como el Mesías, ¿no? A veces los pastores también, por eso nos ponemos traje para que nos hagan caso, nos den bolilla. Pero no tendríamos problema por recibir a Jesús y decirle, Él es, sí, buenísimo, dale. Sería muy difícil para nosotros recibir a Jesús pensando que es el tarefero. ¿Han visto al tarefero después de la faena? Por su propia naturaleza de trabajo, ¿no? El tarefero que vive en una casita ahí re humilde, chiquitita, todo transpirado, ¿no?
la ropa sucia, y que alguien nos dijera, Él es el Hijo de Dios. No, olvídate, ni ahí que Él va a ser el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo el Hijo de Dios, el hijo del tarefero? Ni ahí, ¿no? El que vive en la chacra, el tipo ese que vive con nosotros, que lo vemos pasar con su poncho, ¿no? De la hoja de la hierba. Sí, sí, Él es el Hijo de Dios. En ese sentido, hermanos y hermanas, la verdad que es muy apasionante. No vamos a tener mucho tiempo para hacerlo porque por el programa tengo que abordar hoy y mañana dos temas, que Jesús y es la iglesia, pero me parece que las reflexiones que hagamos serán muy importantes para poder entender qué sucedía en esos momentos, qué representaba la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, las palabras de Jesús. Desestructurarnos un poco de lo que nosotros a veces hemos pensado que eso significa el mensaje o la obra de Jesús. Y me parece que es mucho más de lo que a veces nosotros pensamos que es. Entonces, espero que podamos cumplir ese propósito hoy y mañana. Mañana tenemos también, mañana seguimos hablando sobre Jesús y sobre la iglesia, que son dos de los grandes temas apasionantísimos que encierra el texto del Nuevo Testamento. Bien, voy a compartir la pantalla para manejarnos en las diapositivas y nuestra clase se llama Identidad de Jesús. Y vamos a tratar de tener algunos conceptos y algunas reflexiones que nos permitan acercarnos un poquitito, un poco más, tal vez en un aspecto más histórico, más ah, con una pintura, ¿no es cierto? Como más real, más que espiritualizar a Jesús, ¿no? Que finalmente una de las partes que tiene el Nuevo Testamento, si bien es cierto, es espiritualizar su mensaje y hacerlo salvífico y hacerlo poderoso, pero también me parece, y eso es una parte que habría que recuperar. Aprovecho, si a alguien le interesa leer y si le gusta leer, hay un excelente libro, espero decir bien el apellido, Thyssen, espero decirlo bien, soy muy malo para pronunciar. Eh, Hay un libro excelentísimo, si alguien lo quiere, pídamelo por privado, yo se lo puedo mandar, porque lo tengo en digital, que se llama A la sombra del Galileo. Que es una obra magnífica que defiende la historicidad de Jesús, del Jesús histórico, pero está en novela, entonces eso es muy lindo. A quien le guste leer y a quien quiera profundizar mucho más en estos términos, usted pídamelo por un mensajito en WhatsApp y con todo gusto, solo con la condición de que lo quiera leer, o sea, no me lo pida por pedírmelo. Si usted realmente lo va a leer, yo se lo recomiendo. Recomiendo. Bueno, entonces me parece que va a ser interesante estas reflexiones que tengamos. Bien, el tema, la clase de hoy y mañana es la identidad de Jesús, la identidad de la iglesia, a la luz, diríamos, del Nuevo Testamento. Primero empezaremos a pensar, hermanos, a Jesús. Nuestro acercamiento con él va a ser a partir de un hombre de la Escritura. Jesús era un hombre de la palabra, ¿no? No solo era la palabra, ¿se entiende la diferencia? No solo era la palabra, el verbo encarnado, sino él, ¿no es cierto?, entendía la palabra. Jesús, hermanos, es un judío galileo. Esto es algo muy importante que tenemos que saber. Jesús era un judío galileo, judío en toda su expresión, en toda su impronta, en toda su descendencia, diríamos, humana. Era judío y decimos que era galileo porque evidentemente eh, a Jesús, la palabra preferida con la que utilizan los evangelistas para referirse a Jesús es más como el Galileo, ¿no? La segunda referencia es el Nazareno y muy pocos el Betlemita, muy pocos, ¿no? Hay pocas referencias a Jesús como de Belén, de Judea. Eh, por eso es que a veces hay una confusión si Jesús nació en Belén o nació en Nazaret, pero en esencia se le dice el Galileo porque finalmente la gran parte de su vida estuvo alrededor del mar de Galilea. Se dice que nace aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, en tiempos de Herodes el Grande. Ya dije que
Herodes el Grande muere en el 4, en el 5, ¿no? En el 5-4. Am, y entonces, bueno, tiene que ser antes de que Herodes muera, porque el texto bíblico sitúa a Jesús en la época de este rey. No tenía bibliotecas. Esto es algo muy interesante. Jesús no viene de la aristocracia de los escribas, ¿no? De los maestros de la ley. No es un hombre con letras, es decir, su descendencia, sus parientes, sus papás, no pertenecían a la clase alta, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente no tenía libros. Porque, hermanos, ya les dije muchas veces, no había mucha plata tampoco, ¿no? Y tener libros era solo de gente pudiente, de gente adinerada. Entonces, Jesús no tenía una biblioteca en la cual él podía nutrirse y demás, y por lo tanto, él no escribió nada del Nuevo Testamento. Ya expliqué que Jesús no escribió nada. Pero él vive de una forma mesiánica, ¿no? Donde él, en la medida que va creciendo, va entendiendo el propósito que él tiene, que su vida, ¿no? Va a pertenecer al cumplimiento de las promesas que se decían de él en la escritura judía. Y además, su vida y su destino mesiánico, es decir, como Mesías, entendiéndose él como un Mesías, va a constituir el centro, el eje, el fundamento, como dice la diapositiva, el principio, argumento y tema central del Nuevo Testamento. Entonces, esta parte de lo que Jesús representaba va a sostener toda la fuerza, la temática y la argumentación que se va a esgrimir en estos 27 libros. Por lo tanto, podemos decir que Jesús era un hombre de la Escritura porque aunque él no vino a escribir ningún otro libro, no vino a hacer algo diferente, ya hablamos un poco acerca de que el Nuevo Testamento no es otro libro nuevo, sino a cumplir el que había. Jesús se convierte entonces en el Mesías anunciado por los profetas, ¿no? Y que evidentemente, como buen judío, aunque no sabía escribir con soltura, no tenía esa formación por su propio contexto familiar y social, conocía la escritura de Israel y la quiso cumplir, ¿no? Creo que algo muy importante que hace especial a, a Jesús como Mesías era que sí conocía el Antiguo Testamento. Seguramente como buen chico judío estaba muy familiarizado con la escritura de Israel y entonces él podía leerla en casa con su primo Juan a lo largo de todo su trayecto. Me parece que el Señor seguía alimentando porque él siempre decía, yo soy lo que dicen las escrituras y evidentemente él tenía un conocimiento muy exacto de lo que la escritura de Israel significaba y lo que se decía de él. Cuando hablamos de Jesús como un hombre de la escritura, decimos que él, evidentemente, el ambiente que hizo que él bebiese, que él aprendiese la escritura que en ese momento se tenía, era en su casa, en Nazaret, ¿no? En su casa en Nazaret, en la religión, en la región de la Galilea. Fue en este ambiente, ¿no? Muy común de la época, donde él va a conocer y vivir la escritura. Pero esta vivencia y este conocimiento de la escritura no lo va a hacer por las consultas que él haga o por un estudio en particular que él haya tenido de un maestro ilustre, de un rabino, de alguien, ¿no? Como sí lo tuvo Pablo, que fue instruido a los pies del gran rabino Gamaliel, que incluso era miembro del Sanedrín. Él no, su ambiente donde Jesús va a vivir esa experiencia de la escritura será en primer lugar en la sinagoga.
porque recuerden, hermanos, que parte de la liturgia que se tenía en las sinagogas del primer siglo, tenían que ver con la lectura de la ley principalmente, ¿no? Las sinagogas se construyen en las periferias del templo. El templo sigue siendo el lugar importante de reunión. El templo sigue siendo el eje central, no solo de las cuestiones políticas, sociales, sino religiosas, ¿no? Es en el templo donde todos tienen que subir para celebrar la Pascua, para llevar los sacrificios, etcétera. Pero el judaísmo en aquel tiempo ya empezó a construir ciertos centros en las distintas periferias o ciudades, ¿no?, que existían en Palestina, para que en esos lugares pudiese el pueblo ser instruido en la ley, en los salmos y en los profetas. Y entonces ahí Jesús seguramente hizo, escuchó sobre las escrituras. No hace mucho vi un documental acerca de la sinagoga que existía en Capernaum, que Capernaum fue una de las grandes centros donde sucedieron muchas cosas en el ministerio de Jesús, fue una ciudad muy preferida de él, y dicen que la sinagoga era muy grande, es una de las sinagogas más hermosas que existían, o ya no está, pero las excavaciones arqueológicas demuestran que lo hubo. Entonces, el primer contacto que Jesús tenía con la escritura fue en la sinagoga, pero lo más lindo de esto, hermanos, es que esto se comentaba en casa, ¿no? Y esto es muy común. Seguramente volviendo del día de reposo, estando en casa, seguramente habría charlas con José, con María, con sus hermanos, es decir, su familia, porque recuerden que el hogar judío era un lugar muy importante, no solo para transmitir la fe monoteísta en Jehová, en Yahvé, en el Señor, sino también era como una especie de unidad, de cofradía, la familia era muy importante, era una de las instituciones más importantes que existía en el judaísmo de aquel tiempo. Entonces, ¿dónde Jesús aprende? Bueno, un primer ambiente lo tenemos en Nazaret, en su casa principalmente, con su familia. Y creo que podríamos aprender mucho nosotros también. Nuestros hogares deben constituirse en el lugar por excelencia para hablar de Jesús, para hablar de Jesús, para hablar de la Escritura, ¿no? Desafortunadamente hemos hecho al revés. Cuando volvemos del culto, siempre comemos prójimo, decía alguien que conozco. Volvemos y comemos prójimo, porque nos sentamos después del culto y qué es lo que hablamos, que fue tal hermano, cómo fue vestida tal hermana, que ahora el pastor estuvo mal, que el sermón estuvo pésimo, y entonces eso nuestros hijos lo escuchan. Y por eso es que a veces los papás no nos damos cuenta que nuestros hijos después no quieren ir al culto, no porque el culto sea irrelevante, sino porque nosotros no aprovechamos nuestro hogar para hablar de Jesús y hablamos de, del prójimo. Bueno, ojalá y podamos recuperar un poco estos centros que sin duda para Jesús, para nuestro Señor fue muy importante. El segundo ambiente fue con el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, no vamos a tener mucho tiempo ahora, pero seguro que vamos a tener una clase posteriormente que tiene que ver mucho con Juan, porque el Bautista tiene un rol muy importante, muy protagónico. Es cierto que sale pronto de la escena, pero la verdad es que mientras vive, mientras está presente en la escena, está vivo, ¿no? Tiene una profundidad muy interesante y la relación que tiene con Jesús es fundamental. Yo muchas veces crecí disociando a Juan y a Jesús y siempre en mi mente entendí que la unión o el encuentro que tuvo Juan con Jesús fue en el bautismo. Cuando Jesús llega, Juan está bautizando y Jesús viene y se encuentra con Juan y bueno, se da un diálogo que parece ser ahí que es un diálogo como que no lo conoce Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y yo siempre creí que ese era el momento en que se encontraron. No, no es cierto, no. Realmente la relación que ellos tenían era mucho más cercana de lo que nosotros pensamos y evidentemente Juan influyó muchísimo en la teología del Señor, muchísimo, demasiado, ¿no?
Jesús fue a la vera del río para estar allí con Juan y aprende la escritura, porque Juan venía en una línea muy profética. Los evangelios van a presentar al Bautista siempre con ese mensaje admonitorio, ¿no es cierto? Ese mensaje, la hacha está puesta sobre la raíz, sobre el árbol, ¿no? Es muy fuerte, muy duro. Este, Juan era así, era muy directo. Pero evidentemente Jesús se convierte en primero en un discípulo o en un aprendiz de Juan el Bautista. Y fue allí con Juan donde Jesús también entiende las escrituras, conoce las escrituras y va a ir discerniendo el mensaje que tiene que ver con la llegada del reino de Dios. Juan es uno de los precursores de la llegada del reino de Dios. Y ese mensaje será el mensaje que Jesús beberá, que Jesús entenderá, ¿no? Pero que después se separará del mensaje de su pariente, de Juan el Bautista, y, eh, y hará su propio mensaje. Lo vamos a ver más adelante. El tercer ambiente donde Jesús aprende las escrituras es bajo su uh, eh, decisión en su propio mensaje, ¿no? Al separarse de Juan, cuando dice, bueno, ok, ya es tiempo de iniciar mi propio camino, toma la decisión el Señor Jesús de anunciar su propio mensaje, porque vive la experiencia real y personal de la llegada del reino de Dios. Ese mensaje que había escuchado de su primo y que era un mensaje muy apasionado, ¿no? Que era un mensaje que resonaba, por eso la impronta de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, es decir, wow, era realmente poderoso el mensaje que traía Juan el Bautista, que explicaba sobre la llegada del reino de Dios, ¿no? Y evidentemente en la llegada del Mesías. Bueno, Jesús, con toda esta experiencia, con todo esto que lo rodea, toma la decisión personal de iniciar su propio mensaje, su propio ministerio. Y es en este contexto donde el Señor tiene un acercamiento real con la escritura y cómo esta escritura, esta palabra, va develando en él su conciencia mesiánica. Y lo más importante, va despertando en él la experiencia de lo que significa el reino de Dios. Esta expresión es muy propia de los evangelios, muy propia, y que se le atribuye a Cristo porque es la interpretación que las comunidades cristianas, después de mucho tiempo de que Jesús vivió y después de que él resucitó y demás, consideran en Jesús la irrupción del reino de Dios. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que tienen que ver con este mensaje. Hay cuatro rasgos distintivos que nos permiten, insisto, reflexionar y charlar a veces con el Señor y decirle, qué lindo Señor, que pues entender un poco de tu vida, de lo que vos hiciste, ¿no? No sé cómo sea su charla con Él, pero bueno, para los que tenemos esa charla con Él, siempre es lindo hablar con Él y decirle, y qué lindo fue, que bueno, pudiste vivir en una ciudad muy cerca del mar, que te encantaba el mar seguramente, eh, que bueno, tu contexto familiar, ¿no? No sé, es decir, a ver, hermano, no, vuelvo a repetir, no trato de espiritualizar el tema, porque ya tuvimos una clase de espiritualidad, pero sí trato de hacernos más cercano a Jesús, ¿no? Eso es lo que trato, de realmente no espiritualizarlo tanto y llevarlo hasta lo más alto y sublime de los cielos, sino más bien acercarlo a nuestro presente de tal manera que podamos identificarnos con él, ¿no? Y en esa línea hay cuatro rasgos distintivos que me gustaría resaltar de la persona de Jesús. Primero de ellos, algunos de ellos, hermanos, opinan que tal vez él nació en Nazaret por alguna alusión que se hace en el Evangelio de Lucas, ¿no?
Otros piensan que fue de una familia de los nazarenos que eran oriundos de Belén de Judá, pero algo era cierto en el nacimiento del Señor. No eran dueños de ninguna tierra. Hacia el año 6 antes de Cristo encontramos, eh, encontramos su nacimiento, ¿no? Lo encontramos como hijo de María, y esto es muy importante entenderlo. Ah, la concepción del Señor, ¿no? En nuestro credo, seguimos entendiendo que fue una concepción virginal, que fue obra del Espíritu Santo, ¿no? Y que María no siempre fue virgen. Es decir, que la mamá de Jesús, si bien es cierto, es una mujer bienaventurada, como se dice de ella misma, ¿no? Eh, También es cierto de que María, bueno, tuvo muchos más hijos. El credo católico, basándose en los evangelios de la infancia del Señor, establecen la, la virginidad perpetua de María, ah, porque es más propio de su doctrina, ¿no? Seguir creyendo en la... Y bueno, se ha hecho una doctrina de María impresionante por parte de la Iglesia Católica, pero nosotros creemos que el hecho de que María haya tenido otros hijos no la hace menos digna, ¿no? Eh, y menos bienaventurada de haber sido elegido la mamá de nuestro Señor, ¿no? Creemos en María, ¿no? Creemos en María. Poco hablamos de ella, desafortunadamente, porque, bueno, a veces nos gana más nuestros prejuicios católicos y decir, no, ¿cómo vamos a hablar de María? Pero necesitamos hablar de ella, necesitamos hablarla como ese recipiente especial que Dios utilizó para albergar en su vientre, bendita tú entre todas las mujeres, ¿no? Este, eh, ha de ser maravilloso, creo. Ah, aunque bueno, los evangelios dan muchos datos ahí medios complicados con el tema de María, pero la verdad es que María con José, ¿no? Eh, Tenían un montón de parientes, muy común en aquellas épocas, las familias eran grandes, eran numerosas, su educación judía no era de parte de ningún rabino, de ningún sacerdote, y tampoco el Señor perteneció a la clase alta de la ciudad de Galilea. Esto es algo muy interesante. No lo perdamos de vista, hermanos. No perdamos de vista esto. Fíjense que incluso María no era tan, no, bueno, no era una familia rica, ¿no es cierto? Que fíjense ustedes que en el Evangelio de Lucas, cuando van a presentar al Señor Jesús al templo, lo recuerdan, ¿no? Cuando después de los 8 días se fue a circuncidar al Señor y le pusieron por nombre Jesús y estaban en el templo, vean que en el capítulo 2, versículo 24, el 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo del Señor. O está hablando de los primogénitos. El 24, Lucas 2:24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Entonces, los papás, María y José, traen a Jerusalén al templo a presentar al Señor y como dice la ley del Señor, ellos trajeron un par de tórtolas o dos palominos. Este, ¿Qué significaba eso? Bueno, este texto nos remite al libro de Levítico, capítulo 12, versículo 8, y fíjense cómo entendemos la realidad social, o sea, vemos cómo era la familia de Jesús, ¿no? Ya desde ahí vemos, hoy nos presentan la familia de Jesús muy bien vestida, muy, bueno, a veces con rasgos muy europeos, porque, bueno, las pinturas que se hacen sobre la Sagrada Familia le llaman, ¿no?
tienen que ver más con rasgos europeos, pero fíjense lo que dice el 18, perdón, Levítico 12, versículo 8, sobre la ofrenda que se da. Dice, hablando sobre la purificación de la mujer después del parto, que son las leyes que aparecen en el Levítico, y el 8 dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, ¿cuánto costaba un cordero? Un montón. No era que hoy, viste, hay hermanos que tienen un montón de corderos, que no estaría mal que mandaran uno al profesor. Eh, Dice, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. 2 tórtolas o 2 palominos. Es decir, que la condición en la que va María y José al templo es una condición que no les da ni siquiera para comprar un cordero como debe ser para hacer el sacrificio y entrar en el rito de la purificación. Entonces, eso nos hace a nosotros entender en su segundo rasgo, ¿no? Jesús pertenece realmente a la clase baja, la clase trabajadora, y evidentemente, a ver, hay alguna confusión, ¿no es cierto? No sé si confusión, pero bueno, pongámosle que así es, ¿no? La tradición ha dicho durante todos muchos siglos que el oficio que tenía el Señor era carpintero. Y nace de la expresión que aparece, si no mal recuerdo, en el Evangelio de Lucas, donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Este, su mamá María y sus hermanos fulano y sultano. Bueno, aun cuando se traduce esta palabra, cuando nosotros vamos al texto u otras versiones, establecen que no es tanto un carpintero, sino da la idea de que es más un albañil, un constructor, ¿no? Bueno, sea haya sido el señor carpintero o haya sido albañil o constructor, no le beneficia nada hablando en su aspecto social, porque los dos trabajos eran rudos, los dos trabajos eran trabajos que si bien es cierto, eran funcionales a la sociedad en aquel tiempo, también es cierto que no eran considerados trabajos nobles, ¿no? Trabajos donde te daban cierto estatus o cierta impronta en tu comunidad, ¿no? Entonces, Jesús maduró en la escuela del trabajo. Eso sí entiendo que Jesús era muy trabajador. Finalmente los judíos siempre lo han sido, siempre han sido muy, muy trabajadores. Y sobre todo porque en el tiempo en que el Señor vivió, fue un tiempo de fuerte crisis social, muy fuerte crisis social. No había mucha plata y la plata que había o circulaba siempre era para los grandes terratenientes, ¿no? Para el alto clero, para las clases altas, aristocráticas que había. Y lo que más era complicado era el tema del campo, y como en toda sociedad, ¿no? El campo ha sido lo que mueve la economía de los países. Bueno, las estructuras agrícolas era lo que definía en aquel tiempo las comunidades de Palestina, que identificaban no solo la economía, sino la familia e incluso las cuestiones religiosas del pueblo. En el tiempo de Jesús eran muy frágiles, se desquebrajaban constantemente y en su caída terminaban aplastando a los más débiles, como sucede hoy. Hoy hay una devaluación. ¿Quién sufre el tema de la devaluación? Los más pobres. Hay una inflación impresionante. ¿Quién sufre? Los que tienen menor poder adquisitivo, ¿no? ¿Y quiénes tienen el menor poder adquisitivo? Y aquellos a los cuales los servicios que ofrece no son valorados correctamente. Y entonces la mano de obra barata siempre será el, 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 el caldo de cultivo para amasar grandes fortunas. Y lo mismo sucedía en el tiempo de Jesús. Y evidentemente, seguramente más de uno quiso aprovecharse del trabajo o de José, de Jesús, de sus hermanos, que hacía que las condiciones económicas, sociales, culturales del Señor hayan sido muy complicadas. Un rasgo más
el tercero, Jesús, hermanos, va a tener un papel muy importante en Galilea. Galilea será un lugar donde los evangelios presentarán el mensaje mesiánico. ¿Mm? Va a ser en Galilea. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene? ¿Qué tiene de raro, de importante? Y lo que tiene es que Jesús elige Galilea y no Jerusalén para anunciar su mesianidad. Nadie hubiese pensado que de Nazaret pudiese salir algo bueno, ¿no? Entonces, Jesús se convierte en un profeta que nace, que se cultiva, que se forma, que, que, que es propiedad, permítame decirlo en esos términos, que es propiedad de los habitantes de Galilea o de la comunidad de Galilea. Y tras haber sido seguidor de Juan, su discípulo, haber aprendido él, haber estado juntos, seguramente meditando un montón de cosas, cuya doctrina y mensaje de juicio habían compartido al otro lado del Jordán, ¿no? Ese mensaje de juicio que era muy propio del Bautista, Jesús se separa, ¿no? Y empieza un nuevo camino donde insiste más en el reino de Dios que en el juicio predicado por Juan el Bautista. Y es así como él empieza a proclamar la llegada del reino, ¿no? Permítame si lo encuentro. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12, es muy interesante lo que dice. Fíjense lo que dice esta parte. Cuando Jesús oyó que Juan estaba predicando, volvió a Galilea. Finalmente el Señor se separa, ¿no?, del mensaje del Bautista, porque él empieza a entender su impronta, su naturaleza y quién es él, ¿no? Eh, no podría entrar a esa discusión, hermanos y hermanas, eh, porque la verdad será una discusión muy estéril. Alguien me preguntó alguna vez, ¿cuándo Jesús tomó conciencia de que él era Dios? Es decir, cuando, no sé, él tenía 10 años, ¿sabía que él era Dios? No sé, no podría entrar en esa discusión, hermano, sinceramente. Pero lo que sí sé es que Jesús, de manera progresiva, fue tomando conciencia de quién era él. Es un tanto difícil entenderlo, ¿no? Porque no es así como que hoy a la mañana el Señor se levantó y dijo, ah, soy Dios, ¿ah? Soy Dios, o soy el Mesías, mira, no sabía que yo era el Mesías. O sea, no se levantó ya a la mañana pensando eso, ¿no? Sin embargo, en esta progresión que se hace de su entendimiento como el Mesías, entonces él dice, Mateo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿no? Es ahí donde él encuentra su base, diríamos, de operaciones, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A partir de ahí, la expresión que hay que tomar muy en cuenta es, dice, desde entonces comenzó. ¿Desde qué momento? No sabemos. Es decir, él llega a Capernaum, ¿no? Una ciudad emblemática. Según el texto, dice que era oscuridad y llega la luz, y entonces en ese momento, y dice, desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Galilea tendrá un papel muy importante, muy importante. Ya lo veremos con mayor claridad cuando veamos este punto de Galilea. El cuarto rasgo distintivo que tenemos de Jesús, primero es cómo nace él, ¿no? Después, de, eh,
cómo nace, cuál es su estructura social, económica, ¿no? Lo que le rodea, cómo él va a empezar a entender su ministerio y va a ser a partir de Galilea y termina siendo un Mesías crucificado. Jesús sube a Jerusalén con un grupo, con el grupo de discípulos que él tenía, ¿no? Como pretendiente mesiánico. Jesús va a Jerusalén, hermanos, teniendo la plena conciencia de que él en Jerusalén va a tener que instaurar el reino, diciendo que el tiempo del templo había terminado. Este era un mensaje sumamente subversivo y revolucionario. Por eso es que este mensaje, esta impronta, esto que Jesús dijo acerca de lo que era el templo, ¿no? La verdad es que fue chocante. Fíjense cómo en el Evangelio de Mateo, eh, después de hacer la confesión cristológica en el capítulo 16, dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Desde entonces, es decir, son expresiones que nos hacen referencia, hermanos, que a partir de ese momento la historia de Jesús va a cambiar. Y es allí donde Jesús anuncia la ida a Jerusalén. Es a partir de ese momento el anuncio de su pasión, de su muerte, de su crucifixión, ¿no es cierto? Es donde inicia su ascenso o su rumbo o su camino hacia Jerusalén. Él está convencido de que en Jerusalén se va a instaurar el reino de Dios. Y entonces ya no hay necesidad del templo. Esto no le cayó bien a los sacerdotes y por lo tanto hicieron todo lo que nosotros sabemos para que el gobernador romano Poncio Pilato terminara ejecutando. Bien, son algunos rasgos distintivos de la persona de Jesús que los evangelios se van a encargar de desarrollar. Estas son ideas muy generales, hermanos, que es muy importante que nosotros las tengamos muy en cuenta al momento de sumergirnos en los evangelios, ¿no? Ir tras ese Jesús que el hecho de haber nacido entre los pobres va a va a marcar profundamente su mensaje. Un Jesús, ¿no? Que va a escoger a Galilea en vez de Jerusalén para anunciar el reino de los cielos, va a ser muy importante para establecer la maduración que él va a tener de su conciencia como Mesías, como el ungido de Dios, el enviado de Dios. Y también, ¿no? Los evangelios nos van a llevar a los sucesos que se dan en su camino hacia Jerusalén. Y entonces habrá evangelistas como Lucas que nos va a narrar un montón de cosas que sucederán en ese camino hacia Jerusalén antes de que Jesús finalmente llegue al punto donde, por todo esto que hemos hablado, termina siendo crucificado. Bien, entonces son rasgos distintivos de alguien, hermanos, que esto que él está viviendo será importante reflexionarlo, conocerlo, tenerlo presente al momento de estar leyendo los evangelios. Sé que esto es un gran desafío. Es más fácil entender a Jesús desde la perspectiva de decir, bueno, Él es mi Salvador, lo he aceptado como mi Señor, lo acepto como mi Salvador, me entrego a Él, tomo el bautismo y ahora quiero ser su discípulo. Sí, esto es, incluso es parte de nuestra confesión de fe. Esto es es más fácil entender esto. Pero esta otra parte, ¿no? También le da sentido a nuestra salvación, porque entonces entendemos que ese Jesús al cual nosotros lo hemos confesado como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, su mensaje, ¿no? Es lo que le da sentido a nuestra salvación. Y si no entendemos eso, hermanos, entonces estamos desperdiciando una riqueza espiritual tan profunda y tan real
de lo que Jesús significa. Por eso era importante establecer ahora como para ir construyendo la casa de a poquito, ¿no? Para ir construyendo la casa de a poquito, establecer estas bases que nos permitan ir entendiendo la persona de Jesús. Ahora, permítame plantear a ustedes 5 de los rasgos que identifican a Jesús en su proyecto y en su camino por esta tierra. Hubo cinco cosas que el Señor entendía de su ministerio y que nosotros también debemos entenderlo. Para entenderlo a Él, debemos entender lo que Él entendía de su ministerio. Perdón, puede sonar a trabalenguas, pero lo voy a decir despacito. Para entender a Jesús, necesitamos saber o entender que Él entendía de sí mismo. Uno podría decir, ay, pastor, ¿para qué eso? Déjenos ya con que sepamos que Jesús nos ha salvado y que lo amamos y que Él nos ama y listo. No podría dejarlo. Necesitamos profundizar en eso porque esta fue la razón, fueron los motivos que llevaron a nuestro bendito Señor a dar su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces, entender estos 5 rasgos de manera muy general nos permitirá entender qué pasaba con ese hombre pendiente de una cruz. Nos va a ayudar a entenderlo. Y creo que de eso se trata un poco, al menos la clase de hoy y la clase de mañana. Estos 5 rasgos que identifican a Jesús en su proyecto, en su ministerio, en su camino, primero tienen que ver con la decisión de crear una nueva familia. Segundo, la decisión de crear un nuevo reino que parta de Galilea. Tercero, una continuidad muy interesante en la línea de Juan el Bautista, pero separado del mensaje de juicio para afianzar el mensaje del reino de Dios. La vocación de Elías, ¿no? Un referente muy importante. Aquí vamos a hacer la conexión del Antiguo Testamento. La conexión del Antiguo Testamento en uno de los grandes profetas, que es Elías. Y sobre todo, uno de los rasgos que va a identificar el ministerio de Jesús tiene que ver con su vocación personal, tiene que ver con la experiencia propia del Señor. Allí es donde, bueno, no vamos a filosofar, no vamos a hacer sofismas y a elucubrar cosas que al menos en mi caso escapan a mi entendimiento, pero sí tengo claro que el Señor fue adquiriendo conciencia de quién era Él. Entonces, parte de su vocación, de su llamado personal, ¿no? Algunos dirían, sí, bueno, a los 12 años el Señor ya estaba teniendo conciencia. Y ahí tengo algunas dudas al respecto, ¿no? Pero bueno, pensemos que el Señor tal vez a los 12 años, cuando está discutiendo con los doctos de la ley, el Señor ya sabía quién era Él, ¿no? Sobre todo por las palabras que se ponen en su boca, ¿no? No sabéis que en la casa de mi Padre me conviene estar, etcétera. Es decir, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Estos 5 rasgos identificadores del proyecto, no los vamos a ver ahorita todos por el tiempo, mañana vamos a seguir, continuamos con eso, pero hoy vamos a ver el primero. Y que tienen que ver con una experiencia nueva y personal de la llamada envío que Dios hace en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Bien, vamos a ver el primero. A ver, ¿a qué hora son? Y sí, en 10 minutitos platicamos el primer rasgo. Y mañana terminamos la clase. Una nueva familia. Esto es muy importante, hermanos, y es maravilloso y tiene una connotación teológica, evangélica, pastoral, muy, muy profunda, ¿no? Cuando hablamos de una nueva familia, tiene que ver o parte de plantear como punto de partida la familia carnal de Jesús o la familia sanguínea de Jesús, ¿no? Fíjense cómo en el Evangelio de Marcos, que es un suceso muy llamativo y que Marcos va a traer a colación, tiene que ver básicamente
con el conflicto que va a tener con su mamá y con sus hermanos. Y va a partir, ¿no? Va a partir del tema que tiene que ver con una disputa que tiene el Señor o los escribas sobre saber que Jesús o tratar de entender cómo Jesús echa fuera los demonios. Y ellos dicen, bueno, echa fuera los demonios porque tiene a Belcebú, él es Belcebú. Y bueno, hay una discusión muy interesante a partir del versículo 20, pero el 21, el 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, o sea, después de esa discusión, ¿no? Los escribas en el versículo 30 terminan diciendo, tiene espíritu inmundo, este tipo está trastornado, me parece que un espíritu lo atormenta, él no está bien de su cabeza, no está bien. Esa era la conclusión a la que terminaron los escribas después de la explicación que Jesús les da de esto, ¿no? Luego el versículo 31 introduce y dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Parece que hay un conflicto con su familia, ¿no? Con su familia. Y este conflicto lo hace entrar en una dinámica de relaciones familiares muy complicadas. Porque incluso hay otro pasaje, ¿no? Aquí parece ser que el Señor dijo, y yo no, ¿quiénes son mi papá, mi mamá y mis hermanos? O sea, si ni creen en mí. Porque incluso hay otro pasaje en donde eh, los hermanos de Jesús y su madre fueron y dijeron, bueno, perdonen a mi hijo porque no tiene alineados los patitos. Casi, casi le dijeron, ¿no? Es decir, como que le falta una, una tuerca. Es decir, era muy difícil, es muy difícil incluso explicarlo en un minuto, cómo era la dinámica familiar de Jesús, aun cuando al principio, cuando era niño, el ambiente que rodeaba a la familia era una familia unida, pero me parece que cuando el Señor Jesús empieza a tomar conciencia de su mesianidad, empieza a hacer estos signos, empieza a hablar de esta manera, empieza a autorreferirse él mismo como Dios, ¿no? Perdonando pecados, expulsando demonios, etcétera, dándole vista a los ciegos y demás, ¿no? La dinámica familiar cambió. Y entonces sus hermanos no creían en él, no pensaban que, que Jesús, ¿no es cierto?, este, fuera el Hijo de Dios. Por eso es que había un grave problema en la familia, porque la familia no creía. ¿Cómo vas a ser Dios? ¿No? ¿Cómo vas a ser Dios? Si tú eres mi hermano, el que, no sé, íbamos a cuidar las ovejas, no sé, o somos los que hacemos mesas, sillas, o construimos cosas, qué sé yo, no sé. Pero había ese conflicto, un conflicto en el cual es un tanto complicado decirlo, hermano, porque estoy tratando de encontrar el texto donde está el otro suceso, donde se dice que la familia de Jesús no creía en él. Voy a ver si lo voy encontrando. Eh, Parece ser que estos textos nos están diciendo que María principalmente no sabía quién era Jesús, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, perdonen a mi hijo porque... Pero es difícil empatar esa parte porque nosotros encontramos que María sabía, es decir, incluso cuando María, ¿no? Va y junto con José van al templo, Simeón
el anciano Simeón toma a Jesús en el templo lo bendice y todo eso, ¿no? A María le dice, una espada atravesará tu alma. Entonces dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esta referencia? Porque evidentemente, hermanos, esta forma que Jesús tuvo en su relacionamiento con sus hermanos, con su mamá principalmente, ¿no? Hizo que él quisiese tener una nueva familia, diríamos, ¿no? Algo muy interesante que sucede en esto es que al final parece ser que las cosas cambian. Hay una apreciación aquí, ¿no? Que tiene que ver con que Jesús, después de que murió y que resucitó y que ahora están este, ah, reunidos en el aposento alto, parece ser que es allí, en ese momento, donde cambian de idea y lo reconocen como el Hijo de Dios. Este duro conflicto que solo parece haberse resuelto positivamente tras su muerte, cuando su madre y sus hermanos entran a formar parte de su iglesia tras la Pascua, incluso uno de sus hermanos se convierte en un líder importante del movimiento cristiano, ¿no? Y además también, ¿no? Escribe una carta que nosotros tenemos aquí como la carta de Santiago. Y entonces, después de la muerte de Jesús, encontramos a María y a sus hermanos juntos. Dice, capítulo 1, versículo 13 y 14 de Hechos. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y añade el texto de Lucas, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Parece ser que es después de la resurrección de Cristo cuando ahora la familia deja de tener dudas, deja de pensar que Jesús está mal de sus facultades mentales y se convierten ahora en grandes defensores del movimiento de su hijo, de su hermano, diríamos carnal, y lo reconocen como el Hijo de Dios. Jesús entonces, hermanos, aparece en esta tensión, me parece que nada fácil para él, me parece que nada fácil, me parece que ha de haber sufrido un montón el Señor por el rechazo de la mamá, de los hijos, de los hermanos, ¿no? No querer en él. Me imagino que esas tensiones familiares han de haber sido muy complicadas. Es probable que no lo dice el texto, pero se puede inferir que hasta el Señor pudo haber llorado, ¿no? Amargamente, a solas, por la reacción que ellos tenían, porque no lo defendían, porque por mil cosas. Jesús en su momento tuvo que haber abandonado su familia, pues ésta tenía sus propias visiones mesiánicas. Como buenos judíos creían que el Mesías tenía que ser de otra forma y no el hermano que tenían a su lado, que dormían en la misma pieza, ¿no? Entonces Jesús tuvo que sopesar y entonces decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Y bueno, en su misión que él desarrolló como hijo de Dios, propia del mensaje de la apertura del reino de Dios, crea una nueva familia, ¿no? Una nueva familia. Y esa nueva familia es una familia que está abierta, que las puertas de la familia se abren de par en par y no solamente es para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino también para las ovejas de Israel. Es decir, es una puerta, la iglesia, la familia, la nueva familia, que después se convertirá en el concepto de la iglesia, se constituye como el lugar donde habrá de fomentarse la comunión, la fraternidad, la edificación, la adoración a Él, ¿no? Y me parece que esto va a ser fundamental. La experiencia que él tuvo, el Señor Jesús, de su familia
sanguínea o carnal, diríamos, ¿no? Permite una apertura de una familia espiritual de la cual ahora nosotros somos parte. Ahora nosotros somos parte de la familia de Jesús, ¿no? Se ha dicho que Jesús es nuestro hermano mayor, etcétera. Y eso es algo muy lindo, porque finalmente este rasgo distintivo hace que la idea o el concepto de Jesús en su ministerio sea cercano a nosotros. Marcos 6 dice Liti que es, a ver, déjenme ver. La verdad que ahora se me cruzaron los cables. Claro, sí, 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 ese puede ser Marcos 6:3, ¿no? Donde dice que se escandalizaban de él, claro, porque no entendían. Pero hay otro pasaje que tiene que ver con que decía que el Señor no tenía como los patitos alineados. Hermano, es Marcos 3:21, 20 y 21. Marcos 3, 20 y 21. A ver, gracias, gracias. Claro, sí era ese, ¿no? Ujú. Porque decían está fuera de sí. Ok. Marcos 3, sí, estaba bien ese pasaje, solo que yo no lo leí todo. Pero bueno, estas son incluso fíjense qué interesante las alusiones que se hacen de estos hechos que tenían que ver con la familia de Jesús, ¿no? Y que nos narran con mucha intensidad lo complicado que fue para Jesús bancarse el rechazo de los suyos. O sea, uno puede bancarse el rechazo del vecino, no sé, de otra gente, pero de los tuyos, seguramente el Señor lo sufrió mucho. Sin embargo, eso propició para que entonces el Señor abriese una familia nueva, diríamos, espiritual, de la cual después el testimonio que aparece de la madre y de los hermanos creyendo en Jesús, entonces se cierra, se engloba, se permite la entrada a esta familia, a todos, ¿no es cierto?, de la cual ahora nosotros formamos parte. Bueno, podría seguir hablando mucho más de la familia de Jesús. Incluso hay un pasaje donde dice que él lo querían desbarrancar, que tampoco me acuerdo dónde está, ¿no? Y que su familia no lo defendió. Qué triste es eso. ¿Recuerdan ese pasaje cuando la gente de su pueblo, sus cuates, sus compinches, se lo llevaron al borde del precipicio? ¿Alguien sabe la cita? Lucas 4. Bueno, gracias. Ahí no sé el versículo, pero es Lucas 4. Parece que ahora los profesores son ustedes, hermano. Yo no me acordé hoy de ninguna, no le pegué a ninguna hoy. Estaba así, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, los llevaron afuera de la ciudad, hasta la cumbre del monte, y lo estaban por despeñar. Y nadie sacó cara por él, ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus primos, ni... Estaba en su tierra, estaba en sus pagos. Bueno, en fin, podremos seguir hablando mucho de la familia, pero lo más importante, a ver, acordémonos, estamos hablando de un rasgo distintivo que permea, que sella, que da una impronta muy especial al ministerio de Jesús, a su proyecto, a su proyecto. Y lo más interesante de esto es que ahí entramos todos nosotros. Ahí somos parte ahora nosotros de la familia de Él. Y bendecimos su nombre por ello. Y, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario hasta lo que vamos de la clase? Sí, pastor, tengo una pregunta, Sí, Karina. pero vengo atrasada con las clases, así que vamos a volver a la clase anterior. Sí, Karina. Quería saber por qué los evangelios se dividen en 3 sinópticos y un juanino. Ok.
Puedo, te platico de manera general, aun cuando podemos profundizar. Se le ha dado esa denominación, los estudiosos bíblicos han dado esta denominación a los 4 evangelios, diríamos, determinando o mencionando que los 3 primeros evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿no?, se le llamen sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Es una expresión que en términos generales significa que los 3 evangelios pueden verse desde la misma óptica, es decir, que comparten relatos comunes, que comparten la visión de Jesús, solo que de 3 ángulos diferentes. Entonces, estos 3 evangelios pueden leerse, estudiarse de manera conjunta, porque nos aportarán datos uno con el otro, porque recuerden que Mateo y Lucas van a beber o van a tomar del Evangelio de Marcos datos, información, para crear su propio escrito. Entonces, esta fuente común que los une, ¿no?, que une a los 3, puede entonces verse bajo la misma óptica, bajo el mismo lente, porque diríamos, comparten la misma raíz. Por eso se le llaman sinópticos. Pueden verse desde la misma óptica, desde el mismo lente, desde el mismo ángulo, desde 3 puntos de vista diferentes, pero que comparten el mismo punto de vista, si se puede llamar, ¿no? ¿Por qué se hace una diferenciación con el 4 evangelio? Porque el 4 evangelio, ¿no?, es un evangelio que se aparta de la temática de estos 3 evangelios. El 4 evangelio es un evangelio que, si bien es cierto, va a tomar algunas situaciones y algunos hechos que se narran en los sinópticos, ¿no? Lo cierto es que Juan va a tomar esos hechos, pero les va a dar una interpretación diferente, les va a dar una interpretación distinta. Por eso se dice que el Evangelio de Juan es muy difícil de entender por los conceptos teológicos que maneja. Juan, en esencia, es escrito, y déjenme decirlo en términos generales, yo sé que hay muchos eruditos que no concuerdan con esto, pero de manera general, Juan es escrito para dar una respuesta ante las posturas gnósticas que estaban entrando o introduciéndose a la iglesia cristiana. Por eso los conceptos que va a manejar Juan son muy distintos, son más elevados, si me permiten decirlo, ¿no? Entonces Juan se va a manejar mucho por los símbolos, demasiado. El Evangelio de Juan es simbólico en muchos de sus relatos o de los sucesos que él toma. Juan va a elegir sucesos, palabras, hechos, relatos y milagros muy intencionadamente para poder dar respuesta a los postulados gnósticos que en ese momento se estaban presentando y se estaban queriendo introducir en la iglesia cristiana. Y Juan los va a detener. Por eso ustedes encontrarán que ya tan solo el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Juan ya es un problema, diríamos. Problema en el buen sentido, ¿no? O sea, ya es un problema. Porque empieza con un término griego, un término ontológico, un término que estaba básicamente relacionado con la cultura griega helénica, ¿no?, que tenía que ver con el logos, Entonces, Juan hace una defensa muy interesante y va a tratar de explicar toda la cuestión aristotélica y platónica que tiene que ver con el conocimiento, con la comprensión, con el saber, ¿no? Va a decir Juan, en pocas palabras diríamos, que aunque es más profundo, Juan va a decir, eso que ustedes creen que es el conocimiento que sus filósofos han dicho, bueno, eso es Cristo. Solo que Cristo es más que un conocimiento, es Dios mismo. Bueno, solo para decirte lo complicado que puede parecernos el primer capítulo del Evangelio de Juan. Esto no lo encontramos en los sinópticos. Este tipo de tratamientos, estos temas, esta intención,
el propósito que tenía el apóstol Juan de escribir este evangelio, se separa de los sinópticos, se separa de estos tres que pueden verse bajo la misma lupa, bajo el mismo lente. Por eso esa diferenciación. Entonces, hoy en materia de estudio bíblico se dice que tenemos los evangelios sinópticos y el cuarto evangelio, o el evangelio juanino, o de la tradición de Juan, o el evangelio del discípulo amado. Básicamente, en términos muy generales, estas son algunas de las razones por las cuales se hace esta diferencia. Solo en cuestión de entender el propósito por el cual fue escrito cada evangelio. Solo en esa intención. Pero los cuatro hablan de Jesús y defienden el proyecto de Jesús. Y entienden a Jesús de diferente manera. Juan lo va a entender desde el concepto de la luz y de las tinieblas. Ojo, son dos conceptos que en una mentalidad griega, como se manejaba en aquellos tiempos, no era hoy como entender luz y tinieblas. Hoy nuestra mente occidental no lo entendería. Para los griegos no. Por eso ustedes van a encontrar en el primer capítulo de Juan que dice que y estaba en tinieblas y el mundo estaba en oscuridad y entonces resplandeció la luz. Juan va a hacer una apología muy interesante del Génesis, de la creación, donde lo primero que se crea en el Génesis es la luz. Y no la luz física, no la luz del sol, porque el sol se crea hasta el cuarto día, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo. Y entonces Juan va a hacer una defensa muy interesante de la divinidad de Cristo desde esos conceptos ontológicos, desde estos conceptos del ser y del conocimiento que era un grave problema para la iglesia primitiva. Era un grave problema. Eso estaba dividiendo a la iglesia. Se habían metido más herejías impresionante. Y entonces Juan escribe eso. Es un poco eso la explicación, mi querida Karina, ¿por qué la diferenciación? Hay muchas cosas más, pero en términos generales podría decirte eso. No sé si contesté a tu pregunta. Te compliqué más. Solo es para efectos del propósito de cada libro. Sí, Lucy. Entonces, hermano, el Nuevo Testamento, como lo decía hace rato usted, con los 27 libros, se divide en 4 grupos, que es los evangelios, que viene siendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Y después dijo, el otro es las cartas de Pablo, ¿sí? Que son las 13 cartas de Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Hechos Gálatas. No, Lucy, Hechos no. Ah, esos son los Hechos, sí. Hechos no. Hechos entra dentro del primer grupo, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, porque Hechos se le atribuye a Lucas. De los apóstoles. Ok. Entonces vendría siendo Romanos, Corintios, Primera y Segunda de Corintios. Sí. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2 y Tito. Y Filemón. ¿Sí? Filemón y Filemón, exacto. Y ya después vienen las cartas que vienen siendo las universales o las cartas católicas. Como así es. ¿Sí? Y ya después viene lo que es el libro de Apocalipsis o Revelación. Así es. Son los 4 grupos. Son los 4 grandes grupos donde podemos agrupar los 27 libros. Ok, está bien. Gracias. De nada, Lucy, de nada. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos a terminar entonces la clase aquí y mañana vamos a continuar con nuestras reflexiones acerca de Jesús.